Parte tercera, capítulo 10 de La señora de Bovary, de Gustave Flaubert, traducido por Tomás de C. Durán. Esta grabación de LibriVox es del dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. Parte tercera, capítulo 10. No había recibido la carta del boticario hasta 30 horas después del suceso, y por respeto a su sensibilidad, M. Homais la había redactado de tal manera que le fué imposible saber a qué atenerse. El buen hombre cayó de repente como herido de una apoplejía. En seguida comprendió que no estaba muerta, pero que podía estarlo. Se puso una blusa, cogió el sombrero, calzó una espuela al zapato y salió a escape a lo largo de la carretera, jadeante, devorado por la angustia. Una vez tuvo que apearse porque ya no veía. Oía voces alrededor, sentía que se volvía loco. El día apareció. Vio 3 gallinas negras que dormían en un árbol y se estremeció, espantado de aquel presagio. Prometió a la Virgen Santísima 3 casullas para la iglesia y que iría a pie descalzo desde el cementerio de los Bertaux hasta la capilla de Vassonville. Entró en Maromme, gritando a las gentes de la posada. Hundió la puerta con los hombros, se precipitó hacia el saco de avena y vertió en el pesebre una botella de sidra dulce para dar fuerzas a su cabalgadura, cubierta de sudor. Decíase que salvarían a su hija sin duda. Los médicos descubrirían un remedio, estaba seguro. Y recordaba todas las curaciones milagrosas que le habían contado. Después se le aparecía muerta. Estaba allí ante él, tendida sobre la espalda en medio de la carretera. Tiraba de la brida y la alucinación desaparecía. En Quincampoix, para infundirse ánimos, se bebió 3 cafés. Pensó que se habrían equivocado de nombre al escribirle. Buscó la carta en su bolsillo, la palpó, pero no se atrevió a abrirla. Llegó a suponer que aquello era acaso una farsa, una venganza de cualquiera, un capricho de hombre achispado. Además, si hubiera muerto, se sabría. Pero no, el campo no tenía nada de extraordinario, el cielo estaba azul, los árboles se balanceaban. Un rebaño de carneros pasó, divisó el pueblo, viósele corriendo completamente inclinado sobre su caballo que apaleaba con fuertes golpes y cuyas cinchas destilaban sangre. Cuando hubo recobrado el conocimiento, cayó llorando en los brazos de Bovary. Mi hija, Emma, niña mía, explícame. Y el otro respondía con sollozos. No, no sé, yo no sé, es una maldición. El boticario los separó. Estos horribles detalles, dijo, son inútiles. Yo le informaré de todo. La gente que llega. Dignidad, caramba, filosofía. El pobre Carlos quiso aparecer fuerte y repitió varias veces. Sí, valor. Pues bien, gritó el buen hombre. Lo tendré, rayo de Dios. Voy a acompañarla hasta el final. La campana doblaba. Todo estaba dispuesto. Y fue preciso ponerse en marcha. Sentados en una silla del coro, el uno junto al otro, vieron pasar ante ellos y repasar continuamente a los 3 sochantres que salmodiaban. El que tocaba el serpentón soplaba con todas sus fuerzas. M. Bournisien, de gran pompa, cantaba con voz aguda. Saludaba al tabernáculo, alzaba las manos, extendía los brazos. Lestiboudois andaba de aquí para allá. Cerca del facistol, el ataúd descansaba entre 4 hileras de cirios. Carlos sentía ganas de levantarse para apagarlos, pero procuraba, sin embargo, excitarse a la devoción, halagar la esperanza de una vida futura donde volvería a verla. Se imaginaba que Emma había salido de viaje hacía mucho tiempo, pero al pensar que se encontraba allí debajo y que todo había concluido, que la llevaban a la tierra, se apoderó de él una ira feroz, negra, desesperada. A veces creía no sentir nada,
y saboreaba este endulzamiento de su dolor al par que se juzgaba un miserable. Se oyó en las losas como el ruido seco de un palo herrado que las golpeara a tiempos iguales. Venía del fondo y pasó súbitamente. Un hombre grueso con burdo vestido pardo se arrodilló penosamente. Era Hipólito, el mozo del León de Oro. Se había puesto la pierna nueva. Uno de los sochantres dió la vuelta a la nave postulando, y los sous, uno tras otros, sonaron en la bandeja de plata. Despáchense ustedes, sufro mucho, exclamó Bovary, arrojándole con ira una moneda de 5 francos. El hombre de la iglesia le dió las gracias con una larga reverencia. Cantaban, se arrodillaban, se volvían a levantar, aquello no acababa nunca. Se acordó que una vez, en los primeros tiempos, habían asistido juntos a misa y se habían puesto el uno al lado de otro, a la derecha, junto al muro. La campana volvió a sonar. Hubo un gran movimiento de sillas. Los conductores pasaron sus 3 palos bajo el féretro y todos salieron de la iglesia. Justino apareció sobre el umbral de la farmacia y volvió a entrar en ella enseguida, pálido, vacilante. Asomábanse las gentes a las ventanas para ver pasar el cortejo. Carlos, a la cabeza, marchaba con el cuerpo encorvado, afectando un aspecto sereno y saludando con un gesto a los que, desembocando por las callejuelas o por las puertas, entraban en la fila. Los 6 hombres, 3 a cada lado, marchaban a paso corto, jadeando un poco. Los curas, los sochantres y los 2 monaguillos recitaban el De Profundis, y sus voces se perdían en el campo, subiendo y bajando en sus ondulaciones. A veces desaparecían en las revueltas del sendero, pero la gran cruz de plata se alzaba siempre entre los árboles. Las mujeres seguían, cubiertas con mantos negros y el capuchón bajado, llevando en la mano gruesos cirios ardiendo. Carlos se sentía desfallecer a esta continua repetición de plegarias y blandones, bajo aquellos olores molestos de cera y de sotana. Soplaba una brisa fresca, los centenos y las colzas verdeaban, las gotas del rocío temblaban al borde del camino sobre los setos de espinos. Toda clase de ruidos alegres llenaban el horizonte: el rechinar de una carreta rodando a lo lejos, el canto de un gallo que se repetía, o el galope de un potro que se veía huir bajo los manzanos. El cielo puro estaba manchado de nubes de color de rosa. Los pabilos azulados se reflejaban sobre las cabañas bañadas por el iris. Carlos reconocía los patios y se acordaba de mañanas como aquellas en que, después de haber visitado algún enfermo, salía de ellos y regresaba al lado de Emma. El paño negro, sembrado de lágrimas blancas, levantábase de tiempo en tiempo descubriendo el ataúd. Los conductores fatigados acortaban el paso y avanzaban por sacudidas continuas, como una chalupa que cabecea a cada ola. Llegaron al cementerio. Los hombres continuaron hasta abajo, al sitio donde la fosa estaba abierta entre el césped. Se colocaron alrededor y en tanto que el cura hablaba, la tierra roja apartada sobre los bordes se deslizaba por los ángulos, sin ruido, continuamente. Cuando las 4 cuerdas estuvieron dispuestas, colocaron el ataúd. Él lo vió descender. Descendía siempre. Por fin se oyó un choque y las cuerdas volvieron a subir. Bournisien cogió con la mano izquierda la pala que le alargó Lestiboudois, y mientras con la derecha seguía hisopando, lanzó vigorosamente una ancha paletada. La madera del ataúd, herida por los guijarros, produjo ese ruido formidable que nos parece el retumbar de la eternidad. El eclesiástico pasó la pala a su vecino. Era m. Homais. Este la sacudió gravemente y después se la alargó a Carlos, que se inclinó hasta poner las rodillas en tierra y tiró a manos llenas todo, gritando: adiós. Le enviaba besos
y se arrastraba hacia la fosa para sepultarse con ella. Se lo llevaron, y no tardó en aplacarse, sintiendo acaso, como todos, la vaga satisfacción de haber concluido aquello. El padre Rouault, al volver, se puso tranquilamente a fumar una pipa, lo que Homais en su fuero interno juzgó poco conveniente. Notó también que m. Binet no había asistido, que Tuvache había desfilado después de la misa, y que Teodoro, el criado del notario, iba vestido de azul, como si no pudiese encontrar un traje negro, puesto que tal era su costumbre. ¡Qué diablo! Y para comunicar estas observaciones iba de uno en otro grupo. Deplorábase allí la muerte de Emma, sobre todo Lheureux, que no había faltado al entierro. Aquella pobre señora. ¡Qué dolor para su marido! El boticario respondía: sin mí, usted lo sabe bien, se hubiera dejado llevar a cualquier atentado funesto. Una persona tan buena, y decir que el sábado último la vi aún en mi tienda. No he tenido un rato para preparar algunas palabras que hubiera pronunciado sobre su tumba, dijo Homais. Al regresar, Carlos se desnudó y el padre Rouault volvió a ponerse su blusa azul. Era nueva, y como durante el camino se enjugó los ojos con las mangas, se había desteñido sobre su cara, y la huella del llanto marcaba líneas sobre la capa de polvo que la ensuciaba. Madame Bovary madre estaba con ellos. Los tres permanecían silenciosos. Por fin el buen hombre suspiró. ¿Se acuerda usted, amigo mío, que fui a Tostes cuando usted acababa de perder su primera mujer? Yo le consolaba entonces. Hallaba algo que decirle, pero ahora... Después, con un prolongado gemido que levantó completamente su pecho, añadió: ay, esto es el fin para mí. Vea usted, he visto marcharse a mi mujer, a mi hijo después y a mi hija ahora. Quiso volverse enseguida a los Bertaux, diciendo que no podría dormir en aquella casa. Hasta rehusó ver a su nieta. No, no, eso me causaría demasiada pena. Bésela usted. Adiós. Es usted un buen muchacho. Además, nunca olvidaré esto, dijo, golpeándose el muslo. No tenga usted miedo. Siempre recibirá su pavo. Cuando estuvo en lo alto de la cuesta, se volvió como en otro tiempo lo había hecho en el camino de San Víctor, al separarse de Emma. Las ventanas del pueblo ardían bajo los rayos oblicuos del sol que se ponía tras la pradera. Colocóse la mano ante los ojos y divisó en el horizonte un cercado donde los árboles formaban aquí y allá ramilletes negros entre piedras blancas. Después continuó su ruta a trote corto, porque su cabalgadura cojeaba. Carlos y su madre permanecieron durante la noche hablando, a pesar de su fatiga. Hablaron de los días pasados y del porvenir. Ella vendría a vivir a Yonville, cuidaría su casa y no se separarían ya más. Estuvo ingeniosa y cariñosa, gozándose interiormente en recuperar un afecto que se le escapaba desde hacía tantos años. Sonaron las 12. El pueblo, como de costumbre, estaba silencioso. Carlos, desvelado, pensaba en ella. Rodolfo, que por distraerse había cazado en el bosque todo el día, dormía tranquilamente en su castillo. Y León, allá abajo, dormía también. Había otro que a aquella hora no dormía. Sobre la fosa, entre los abetos, un niño lloraba arrodillado, y su pecho, roto por los sollozos, jadeaba en la sombra bajo la presión de un pesar inmenso, más dulce que la luna y más insondable que la noche. La verja crujió de repente. Era Lestiboudois. Venía a buscar su azada, que había olvidado. Reconoció a Justino, escalando el muro, y desde entonces supo a qué atenerse acerca del malhechor que le robaba las patatas. Fin del capítulo 10.
Parte tercera, capítulo 11 de La señora de Bovary, de Gustave Flaubert, traducido por Tomás de C. Durán. Esta grabación de LibriVox es del dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. Parte tercera, capítulo 11. Carlos, al día siguiente, mandó por la pequeña. Esta preguntó por su mamá, respondiéndosele que estaba ausente y que le traería juguetes. Berta volvió a hablar de ella varias veces, pero a poco no pensó más en esto. Su alegría afligía a Carlos, que tenía además que sufrir los intolerables consuelos del boticario. Pronto volvieron a empezar los asuntos de dinero, excitando de nuevo m lheureux a su amigo Vincart. Carlos se comprometió por sumas exorbitantes, porque nunca quiso consentir en vender el menor de los muebles que habían pertenecido a emma. Su madre se desesperó por esto. Había cambiado completamente, decía, y abandonó la casa. Desde aquel instante, cada cual se aprovechó lo que pudo. Madame Lempereur reclamó 6 meses de lecciones, aunque emma no hubiese tomado ni una sola, a pesar de aquella factura pagada que había enseñado a Bovary. Fué un convenio entre ambas. El alquilador de libros reclamó 3 años de suscripción, la tía Rolet el porte de 20 cartas, y como Carlos le pidiese explicaciones, tuvo la delicadeza de responder: "Ah, no sé nada. Era para sus asuntos". A cada deudor que pagaba, Carlos creía haber concluido, pero sobrevenían otros continuamente. Pidió los atrasos de antiguas visitas, le presentaron las cartas que su mujer había enviado y tuvo que dar excusas. Felicidad llevaba ahora las ropas de la señora, no todas, porque él había guardado algunas e iba a verlas a su tocador. Ella era poco más o menos de su estatura y a menudo Carlos, al divisarla por detrás, era presa de una ilusión y exclamaba: "Oh, espera, espera". Pero por la Pascua de Pentecostés se marchó de Yonville, robada por Teodoro y robando cuanto restaba del guardarropa. Hacia aquella época la señora viuda Dupuis tuvo el honor de participarle el matrimonio de m león Dupuis, su hijo, notario en ivetot, con la señorita Leocadia Leboeuf de Bondeville. Carlos, en la felicitación que le dirigió, escribió esta frase: "Qué dichosa hubiera sido mi pobre mujer". Un día que vagando sin objeto por la casa había subido hasta el granero, sintió bajo su zapatilla una bolita de papel fino. La abrió y leyó: "Valor, emma, valor. No quiero causar la desgracia de su existencia". Era la carta de Rodolfo, caída entre las cajas, que había permanecido allí y que el viento del tragaluz acababa de empujar hacia la puerta. Carlos se quedó inmóvil, sorprendido, en aquel mismo sitio donde otra vez, más pálida aún que él, emma desesperada había querido morir. Descubrió una pequeña r al final de la segunda página. ¿Qué era aquello? Acordóse de la asiduidad de Rodolfo, su desaparición repentina y el aire contrariado que había tenido al encontrarle después 2 ó 3 veces. Pero el tono respetuoso de la carta le ilusionó. "Se han amado acaso platónicamente", se dijo. Por otra parte, Carlos no era de los que descienden al fondo de las cosas. Retrocedió ante las pruebas y sus inciertos celos se perdieron en la inmensidad de su pena. Habían debido, pensaba, adorarla todos los hombres. Seguramente la habían deseado. Y le pareció por esto más hermosa, y concibió un deseo permanente que inflamaba su desesperación y que no tenía límites porque era irrealizable. Para agradarla como si viviese aún, adoptó sus gustos, sus ideas, se compró botas de charol, usó corbatas blancas,
puso cosmético en sus bigotes, suscribió como ella pagarés. Emma le corrompía aún más allá de la tumba. Se vió obligado a vender la plata pieza a pieza. En seguida vendió los muebles del salón. Todas las habitaciones quedaron desamuebladas, pero su cuarto, el cuarto de ella, permaneció como antes. Después de la comida Carlos subía allí, ponía delante del fuego la mesa redonda y acercaba su sillón. Se sentaba enfrente, una vela ardía en uno de los candelabros dorados. Berta, cerca de él, iluminaba estampas. Sufría el pobre hombre viéndola tan mal vestida, con sus brodequines sin correas y la abertura de su blusa desgarrada hasta las caderas, porque la mujer que dirigía la casa no se cuidaba absolutamente de ella, pero era tan dulce, tan gentil, y su cabecita se inclinaba tan graciosamente dejando caer sobre sus mejillas rosadas su cabellera rubia, que una delectación infinita le invadía. Placer mezclado de amargura, como esos vinos mal hechos que saben a resina. Componía sus juguetes, le fabricaba monigotes movibles de cartón, o cosía el vientre desgarrado de sus muñecas. Alguna vez se encontraban sus ojos en la caja de la costura, una cinta que colgaba o un alfiler en la hendidura de la mesa, y se ponía a soñar con un aspecto tan triste que la niña se ponía tan triste como él. Nadie venía ahora a verlos. Justino se había escapado a Rouen para convertirse en dependiente de tienda de comestibles, y los hijos del boticario visitaban cada vez menos a la pequeña. M. Homais, vista la diferencia de sus condiciones sociales, no tenía interés en que la intimidad se prolongase. El ciego, a quien no pudo curar con su pomada, había vuelto a la cuesta de Bois Guillaume, donde narraba a los viajeros la vana tentativa del boticario, hasta tal punto que Homais, cuando iba a la ciudad, se escondía detrás de las cortinas de la golondrina para evitar su encuentro. Lo execraba, y en el interés de su propia reputación, queriendo desembarazarse de él a toda costa, dirigióle una andanada oculta que descubría la profundidad de su inteligencia y la perfidia de su vanidad. Durante 6 meses consecutivos se pudo leer en el Faro de Rouen sueltos por este estilo: todas las personas que se dirigen hacia las fértiles comarcas de la Picardía habrán visto sin duda en la cuesta de Bois Guillaume un miserable herido de una horrible llaga facial. Os importuna, os persigue e impone una verdadera contribución a los viajeros. Estamos aún en aquellos tiempos monstruosos de la Edad Media en que era permitido a los vagabundos exhibir en nuestras plazas públicas la lepra y las escrófulas que habían adquirido en las cruzadas, o bien, a pesar de las leyes contra la vagancia, las inmediaciones de nuestras grandes ciudades continúan infestadas por bandadas de mendigos. Los hay que circulan aisladamente y que tal vez son los más peligrosos. ¿En qué piensan nuestros ediles? Además, Homais inventaba anécdotas. Ayer, en la cuesta de Bois Guillaume, un caballo espantadizo, y seguía el relato de un accidente ocasionado por la presencia del ciego. Lo hizo tan bien que lo encarcelaron, pero soltáronle y volvió a empezar, y Homais también. Aquello era una lucha. Obtuvo la victoria porque su enemigo fue condenado a reclusión perpetua en un hospicio. Este éxito lo envalentonó, y desde entonces no hubo en el distrito un perro aplastado, una granja incendiada o una mujer apaleada de que enseguida no diese parte al público, siempre guiado por el amor al progreso y el odio a los curas.
Establecía comparaciones entre las escuelas primarias y los hermanos ignorantinos, en detrimento de los últimos. Recordaba la Saint-Barthélemy a propósito de una donación de 100 francos a la iglesia, y denunciaba abusos, lanzaba acusaciones. Esta era su frase: homais minaba, se hacía peligroso. Se ahogaba, no obstante, en los límites estrechos del periodismo, y pronto necesitó un libro, la obra. Entonces compuso una estadística general del cantón de Yonville, seguida de observaciones climatológicas. Y la estadística lo impulsó hacia la filosofía. Se preocupó de las grandes cuestiones: problema social, moralización de las clases pobres, psicocultura, cauchont, caminos de hierro, etc. Llegó a sonrojarse de ser burgués, afectaba el género artista, fumaba. Se compró 2 estatuitas Chic Pompadour para decorar su salón. No abandonaba la farmacia, al contrario, estaba al tanto de los descubrimientos. Seguía el gran movimiento de los chocolates. Fué el primero que llevó al sena inferior el choca y la revalenta. Se entusiasmó por las cadenas hidroeléctricas Pulvermacher, hasta la llevaba él mismo, y por la noche, cuando se quitaba su chaleco de franela, Madame Homais quedaba deslumbrada ante la espiral de oro bajo la cual desaparecían, y sentía redoblarse sus ardores por aquel hombre más agarrotado que un escita y espléndido como un mago. Concibió hermosos proyectos acerca del panteón de emma. Propuso primero un tronco de columna con un paño, después una pirámide, después un templo de vesta, una especie de rotonda, o bien un montón de ruinas. Y en todos los planos homais no se olvidaba del sauce llorón, que consideraba como el símbolo obligado de la tristeza. Carlos y él hicieron juntos un viaje a Rouen para ver sepulcros en casa de un contratista de sepulturas, acompañados de un pintor, un tal Banfrilard, amigo de Bridoux y que gastaba su tiempo en hacer calembours. Después de haber examinado un centenar de diseños, pedido un presupuesto y hecho un segundo viaje a Rouen, Carlos se decidió por un mausoleo que ostentase sobre sus 2 caras principales un genio teniendo una antorcha apagada. En cuanto a la inscripción, homais no hallaba nada más hermoso que Staviator, y no salía de allí. Se fatigaba la imaginación y repetía Staviator continuamente. Por fin descubrió Amabilem conjugen calcas, que fué adoptada. Era una cosa extraña que bovary, al par que pensaba en emma continuamente, la olvidaba, y se desesperaba sintiendo aquella imagen escapársele de la memoria a pesar de los esfuerzos que hacía por retenerla. Todas las noches, no obstante, soñaba con emma. Era siempre el mismo sueño. Se acercaba a ella, pero cuando iba a estrecharla, caía podrida en sus brazos. Durante una semana viósele entrar por la tarde en la iglesia. M. Bournisien le hizo hasta 2 ó 3 visitas. Después lo abandonó. Por otra parte, el buen hombre volvía a la intolerancia, al fanatismo, decía homais. Tronaba contra el espíritu del siglo y cada 15 días en el sermón refería la agonía de Voltaire, diciendo que murió devorando sus excrementos, como todo el mundo sabe. A pesar de la economía con que vivía bovary, no podía amortizar las antiguas deudas. Lheureux rehusó renovarle ningún pagaré y el embargo se hizo inminente. Entonces recurrió a su madre, que consintió en que tomase una hipoteca sobre sus bienes, pero lanzando muchas recriminaciones contra emma y pidiendo en cambio de su sacrificio un chal librado de los saqueos de felicidad.
Carlos se lo negó y riñeron. Ella dió los primeros pasos para una reconciliación, proponiéndole tener en su casa a la pequeña, que le podría ayudar en algo. Carlos consintió, pero en el momento de separarse el valor le abandonó. Por consecuencia de esto sobrevino una ruptura definitiva, completa. A medida que sus afectos desaparecían, se aferraba más estrechamente al amor de su hija. Inquietábale ésta porque tosía algunas veces y tenía placas rojas en los pómulos. Frente a él se alzaba floreciente y alegre la familia del farmacéutico, al que todo el mundo contribuía a satisfacer. Napoleón le ayudaba en el laboratorio, Atala le bordaba un gorro griego, Irma cortaba redondeles de papel para cubrir las confituras y Franklin recitaba de un tirón la tabla de Pitágoras. Era el más feliz de los padres, el más afortunado de los hombres. Error. Una ambición sorda le corroía. Homais deseaba la cruz. Méritos no le faltaban, decía. Primero, haberse distinguido durante el cólera por una abnegación sin límites. Segundo, haber publicado a mis expensas diferentes obras de utilidad pública como, y recordaba su memoria titulada de la sidra, de su fabricación y de sus efectos, más las observaciones sobre el pulgón lanífero enviadas a la academia, su volumen de estadística y hasta su tesis de farmacéutico, sin contar que soy miembro de varias sociedades sabias. Lo era de una sola. En fin, exclamaba haciendo una pirueta, aun cuando no fuera nada más que por haberme distinguido en los incendios. Homais empezó a adular el poder. Prestó secretamente al prefecto grandes servicios en las elecciones. Se vendió, en fin, se prostituyó. Hasta dirigió al soberano una petición suplicándole que le hiciese justicia. Le llamaba nuestro buen rey y le comparaba con Enrique IV. Todas las mañanas el boticario se abalanzaba al periódico para descubrir en él su nombramiento, pero éste no venía. Finalmente, a falta de otra cosa, hizo dibujar en su jardín un césped figurando la estrella de honor con dos pequeñas tiras de hierba que partían de la cima imitando la cinta. Se paseaba alrededor con los brazos cruzados y meditando sobre la ineptitud del gobierno y la ingratitud de los hombres. Por respeto o por una especie de sensualidad que le hacía retardar sus investigaciones, Carlos no había abierto aún el cajón secreto de un escritorio de palo santo de que emma se servía habitualmente. Un día, por fin, se sentó delante, dió vuelta a la llave y apretó el resorte. Todas las cartas de León estaban allí. Nada de duda aquella vez. Devoró hasta la última. Buscó en todos los rincones, en todos los muebles, en todos los cajones, detrás de las paredes, sollozando, aullando, perdido, loco. Descubrió una caja y la desfondó de un puntapié. El retrato de Rodolfo le saltó a la cara en medio de tiernas cartas. Asustaba su decaimiento. Ya no salía, no recibía a nadie, hasta rehusaba visitar a sus enfermos. Entonces se supuso que se encerraba para beber. Algunas veces un curioso se subía por encima del cercado del jardín y divisaba asombrado a aquel hombre de barba larga, cubierto de vestidos miserables, hosco y que lloraba al andar. Por la tarde, en el verano, cogía a su hijita y la conducía al cementerio. Volvían ya cerrada la noche, cuando no había más claridad en la plaza que la lucerna de Binet. No obstante, la voluptuosidad de su dolor era incompleta, porque no tenía a su alrededor persona que la compartiese.
y visitaba a la tia Lefrancois para poder hablar de ella. La posadera le escuchaba solo con un oído porque también ella tenía sus penas. M. Lheureux acababa de establecer las favoritas del comercio y Hivert, que gozaba de una gran reputación para hacer encargos, exigía aumento de salario y amenazaba con servir a la competencia. Un día que Carlos fué al mercado de Argueil para vender su caballo, último recurso, encontró a Rodolfo. Palidecieron al divisarse. Rodolfo, que se había limitado a enviar su tarjeta, comenzó por balbucear algunas excusas. Luego se enardeció y llevó su aplomo, hacía mucho calor, era el mes de agosto, hasta invitarle a tomar una botella de cerveza. Apoyado de codos frente a él, mascaba su cigarro al par que hablaba, y Carlos se perdía en ensueños ante aquella figura que emma había amado. Le parecía volver a ver algo suyo. Estaba maravillado. Hubiera querido ser aquel hombre. El otro continuaba hablando de cultivo, ganado, abonos, llenando con frases triviales todos los intersticios por donde pudiera deslizarse una alusión. Carlos no lo escuchaba. Rodolfo lo notaba y seguía en la movilidad de su semblante el paso de sus recuerdos. Se enrojecía poco a poco, las ventanas de la nariz movíansele vivamente, los labios le temblaban. Hubo un momento en que, lleno de un furor siniestro, clavó sus ojos en Rodolfo y éste se interrumpió espantado. Pero pronto la misma laxitud fúnebre reapareció en su rostro y no le odio a usted, le dijo. Rodolfo se quedó mudo y Carlos, con la cabeza entre las manos, repitió con voz apagada y con el acento resignado de los dolores infinitos: no, no le odio a usted. Y hasta añadió una gran frase, la única que jamás hubo pronunciado: la culpa es de la fatalidad. Rodolfo, que había guiado aquella fatalidad, encontró muy benigna la frase para un hombre en su situación, hasta cómica y un poco vil. Al día siguiente Carlos fué a sentarse sobre el banco en el cenador. La luz pasaba por la celosía. Las hojas de parra dibujaban sus sombras en la arena. El jazmín embalsamaba, el cielo estaba azul, los cigarrones zumbaban alrededor de los lirios en flor y él se sofocaba como un adolescente bajo los vagos efluvios amorosos que hinchaban su corazón apesadumbrado. A las 7, Berta, que no le había visto en toda la tarde, vino a buscarle para comer. Tenía la cabeza caída contra la pared, los ojos cerrados, la boca abierta y en sus manos un largo mechón de cabellos negros. «Papá, ¿vienes?», dijo, y creyendo que quería jugar, lo empujó suavemente. Cayó a tierra. Estaba muerto. 36 horas después, a petición del boticario, m. Canivet acudió. Le hizo la autopsia y no encontró nada. Cuando todo se hubo vendido, quedaron 12 francos 75 céntimos, que sirvieron para pagar el viaje de la niña Bovary a casa de su abuela. La buena mujer murió en el mismo año, y estando paralítico el padre Rouault, una tía tuvo que encargarse de ella. Es pobre y la envía para ganar su vida a una fábrica de hilados de algodón. Después de la muerte de Bovary, 3 médicos se han sucedido en Yonville, sin poder prosperar. A todos los ha batido Homais. Este se hace una gran clientela, la autoridad lo halaga y la opinión pública lo protege. Acaba de recibir la Cruz de Honor. Fin del capítulo 11. Fin de La señora de Bovary de Gustave Flaubert, traducido por Tomás de C. Durán, grabado por Víctor Villarraza.